Hola a todos, mi nombre es Pablo Samuel Castro, soy un investigador con Google Brain en Montreal. Originalmente soy de Quito, Ecuador, y he estado trabajando con Google ya más de 8 años y con el equipo Brain unos 3 años. Estoy basado en la oficina en Montreal, pero vivo en Ottawa. Y hoy día voy a estar dando una introducción al aprendizaje por refuerzo. Y esto es basado en un Colab que yo escribí. El vínculo está aquí, pero espero que puedan encontrar el vínculo con el material que viene con este video. Y si no, va a estar en los comentarios, en las notas del video. Entonces vamos a basarnos en eso. Eventualmente vamos a regresar al Colab, pero primero voy a darles una introducción al aprendizaje por refuerzo, a las matemáticas necesarias para entenderlo bien, y después podemos entrar un poco más al código y ver cómo podemos implementar los diferentes algoritmos y usarlos. Ok, entonces en un nivel alto, aprendizaje por refuerzo es una interacción entre un agente y un ambiente. Entonces el agente va a tomar decisiones o va a escoger acciones de una serie de acciones disponibles para interactuar con este ambiente. Entonces estas acciones típicamente vienen en secuencia, entonces no es simplemente una acción, digamos como en un problema de clasificación, si queremos decidir qué imagen está en un dibujo o en una foto, si es un gato, un perro o algo así, que simplemente se toma una decisión y se acabó. Típicamente en aprendizaje por refuerzo hay una serie de decisiones que hay que tomar, digamos como cuando uno juega ajedrez, que tiene que tomar varias movidas en secuencia y después de una serie de movidas entre uno y el oponente, se ve quién ganó el juego o si es empate. Entonces la manera como funciona es que la gente escoge una acción y manda esa acción al ambiente y el ambiente va a devolver el siguiente estado. Entonces la gente va a estarse moviendo entre diferentes estados y vamos a hablar un poco más de esto después. Pero también le da un refuerzo y este refuerzo es un valor numérico y esto indica qué tan buena estuvo esa acción. Entonces puede ser un valor positivo como un premio o un valor negativo que sería más como un costo. Entonces la gente toma esta información numérica que recibe del ambiente y esto va a usar para aprender. Entonces lo que está haciendo cuando aprende es tratando de escoger o seleccionar una serie de comportamientos o cómo escoger las acciones de tal manera que puede maximizar los refuerzos positivos que recibe y minimizar los refuerzos negativos que recibe o los costos. Y de esa manera va a actuar de una manera óptima o casi óptima. Entonces, si tomamos como un ejemplo este sistema de aquí, donde tenemos 4x4, un cuadrado 4x4, cada uno de estos cuadraditos es una celda donde el agente, que es este círculo azul, puede estar. Y entonces el propósito de esta agente es navegar hasta la estrella dorada aquí. Entonces tiene cuatro acciones: arriba, abajo, izquierda, derecha. Y entonces, como podemos ver, es un sistema bastante simple y podemos imaginarnos, esta es una de los comportamientos óptimos. Y le llamamos óptimo porque llega de la manera más corta a la estrella dorada. Y obviamente hay otras rutas que podría tomar que serían igual de largo, pero esta es una de ellas. Ok, esto está simple porque podemos ver todo el sistema, podemos ver todas las celdas y sabemos cómo afecta cada decisión. Entonces, cuando va a la derecha, sabemos que va a terminar aquí, en la derecha acá, y desde aquí, si va para abajo, va a terminar aquí, etcétera. Típicamente en aprendizaje por refuerzo no sabemos todo esto. Entonces, lo que típicamente sabemos es los diferentes estados. Entonces, cada una de estas celdas representa un estado en el que puede estar la gente. Conocemos las acciones, en este caso arriba, abajo, izquierda, derecha, pero no sabemos cómo afectan las acciones que escoge la gente en términos de dónde va a terminar en el sistema y qué refuerzo va a recibir. Entonces, por ejemplo, no sabemos dónde está la estrella. La gente no sabe dónde está la estrella y no sabe si necesariamente cuando tome la acción de ir a la derecha va a terminar aquí. Entonces, este es el problema de aprendizaje por refuerzo. El agente tiene que investigar, tiene que explorar el ambiente para conocer un poco más de cómo es la interacción con este ambiente y para poder aprender a actuar de una manera que maximiza los valores numéricos que recibe. Entonces digamos que el agente estuvo explorando por algún tiempo y tomó estas acciones que están en gris. Entonces conoce estas celdas que están en blanco, pero todavía no ha explorado ninguna de estas celdas en gris. Entonces en este punto es posible que la gente haya encontrado esta estrella pequeña y puede que esté contento con esa estrella y simplemente no decida explorar el resto del ambiente porque está contento con siempre poder recibir esta estrella pequeña.
Pero obviamente, como nosotros sabemos que hay una estrella más grande aquí, sabemos que la gente está perdiéndose de unos premios mayores porque no está explorando esto de aquí. Y este problema que estoy mencionando de exploración es uno de los problemas centrales de aprendizaje por refuerzo y vamos a regresar después un poco más a esto. Pero lo importante es entender que la gente tiene que interactuar con el ambiente y tiene que explorarlo de tal manera que pueda aprender un poco más de cómo funciona el ambiente y cómo recibe los refuerzos y en dónde recibe los refuerzos. Ok, típicamente definimos los problemas en los que estamos trabajando como un proceso de decisión markoviano, o Markov Decision Process en inglés, típicamente se lo llama como MDP. Y esto consiste en 5 objetos. S es el set de estados donde puede estar la gente. Entonces, en este caso son estos 16 cuadraditos. A es el conjunto de acciones que puede tomar la gente. En este caso son 4, arriba, abajo, izquierda, derecha. P es una función que recibe un estado y una acción y da una distribución de los siguientes estados. Entonces, ¿cuáles son los posibles siguientes estados? Si es un sistema determinístico, quiere decir que para cada acción de cada estado siempre hay un estado en el que va a terminar. Entonces, si es un sistema determinístico, por ejemplo, esta gente toma la acción derecha, siempre va a terminar en esta celda. Pero en general tenemos transiciones estocásticas. Esto quiere decir que ahora tenemos una distribución sobre los siguientes estados. Entonces, digamos, en este caso, digamos que tiene una probabilidad de 90% de que la acción haga lo que uno piensa. Entonces, si toma la acción a la derecha, el 90% del tiempo va a terminar en esta celda a la derecha, pero puede que 10% del tiempo, por ejemplo, termine en la misma celda. Y esto a veces se usa para simular cosas como fricción o si los motores no funcionan tan bien. Típicamente se modelan con modelos estocásticos. Y obviamente esto se vuelve más complejo porque si estamos tratando de planificar para el futuro, tenemos que pensar en todos los posibles estados en los que podríamos terminar. R es una función, la función de refuerzo. Esto recibe un estado y una acción y da el valor numérico, el refuerzo numérico del que mencioné antes. Y esto es para cada estado y cada acción. Entonces, cuando tomas un paso, recibes el refuerzo. Y la idea de la gente es tratar de maximizar la suma de esos refuerzos. Ahora, si simplemente sumamos todos los refuerzos recibidos en la interacción de la gente, no hay ninguna motivación para que la gente llegue rápidamente a la estrella, porque si tomó, qué sé yo, 8 pasos en llegar a la estrella, si la estrella da un valor de 1, un refuerzo de 1, la suma de todo eso va a ser 1, pero si tomó, digamos, 24 pasos en llegar a la estrella, si sumamos esos 24 pasos, igual va a recibir un valor de 1. Entonces, desde el punto de vista de la gente no hay diferencia entre estos dos. Entonces, lo que típicamente se usa es este valor de descuento gamma, que es un número entre 0 y 1. Y esto lo que hace es cada siguiente paso es descontado por un valor de gamma. Entonces, digamos, si toma 8 pasos llegar a la estrella, no va a recibir un valor, la suma no va a ser un 1, como decíamos antes, sino que va a ser gamma al poder de 8, porque tomó 8 pasos. Entonces lo hemos descontado 8 veces. Si toma 24 pasos, el valor que recibe va a ser gamma al poder de 24. Entonces, obviamente, como gamma es un número entre 0 y 1, gamma al 24 es menos que gamma al 8. Entonces, la gente ahora sí está motivado a llegar lo más rápidamente posible a la estrella. Entonces, esto es una de las motivaciones para usar este valor de descuento gamma, pero también tiene unas propiedades matemáticas que vamos a hablar un poco más después, que lo vuelven útil. Entonces, hemos hablado también de comportamiento de la gente, que es cómo decide las acciones a tomar en cada estado. Y esto se formaliza con una función pi, que toma un estado y da una distribución sobre acciones. Nuevamente, si tenemos una política de comportamiento determinística, quiere decir que para cada estado hay una acción que puede tomar, digamos ir a la derecha aquí, pero en general la gente puede tener una distribución. Entonces, digamos, puede decir que el 90% del tiempo va a tomar la acción derecha, pero 10% del tiempo va a actuar de manera aleatoria. Y esto es una manera de explorar el ambiente, como mencioné, el dilema de exploración es uno de los problemas centrales de aprendizaje por refuerzo. Y vamos a regresar a esta idea de tomar acciones aleatorias un poco más tarde. Que cada política de comportamiento induce una función de valor v al pi, porque esta función es específica a esta política de comportamiento pi. Y la forma como está definida es que
tenemos una distribución sobre acciones pi, entonces vamos a tomar la expectación de la acción escogida por la gente de acuerdo a la política pi. Entonces vamos a sumar el refuerzo que recibimos al tomar esta acción A desde el estado S, y a esto le vamos a sumar el valor de los posibles futuros estados. Entonces nuevamente aquí tenemos otra expectación de S', la distribución de S' está distribuido de acuerdo a la función de transición P. Entonces estamos sumando todos estos valores de acuerdo a su probabilidad de terminar en S', pero también estamos multiplicándole por este factor de descuento gamma. Entonces, como pueden ver, VPy está en la mano izquierda y está en la mano derecha. Entonces, se llama el Bellman Recurrence. Es una función que está bien definida y podemos encontrar la solución de diversas maneras. Vamos a explorar algunas de ellas más tarde, pero está bien definida. Y lo que típicamente estamos interesados es en la función máxima. Entonces ya no estamos sampleando la acción A de una política pi, sino que estamos escogiendo la acción que maximiza esta suma del refuerzo que recibimos en el primer paso, más el valor esperado del siguiente estado descontado por gamma. Y esto nos vamos a referir por V estrella. Y entonces cuando tenemos estas funciones de valor, también podemos definir, estas funciones de valor están definidas solo de acuerdo, relativo a un estado. Entonces, cuantifican qué tan deseable es estar en este estado, ¿no? Entonces, si un estado S tiene un valor mayor a un estado T, el agente va a preferir estar en el estado S. Pero también podemos definir estas funciones Q, que ya no son únicamente relativo a un estado, sino que son relativo a un estado y un agente. Entonces, como pueden ver, son bien similares a la función de valor, pero ahora la acción A no está sampleada de la política pi, sino que es uno de los parámetros de la función. La razón que es útil usar esto es que si tenemos una función, una política pi, podemos ver su valor. Ahora podemos evaluar otras acciones relativo a pi. Entonces, si usamos una A, que es lo que nos diría la política pi a usar, esta Q va a ser igual a V. Pero si tenemos una A que nos da un valor mayor a lo que nos dice V pi, eso quiere decir que tal vez deberíamos cambiar la política pi para que escoja la acción A del estado S, porque nos va a dar un valor mayor y eso es el propósito de la gente. De manera similar, como tenemos la función de óptima V estrella, tenemos una función óptima Q estrella. Y esto lo que nos dice es que podemos evaluar qué tal si tomamos esta acción A en el primer paso y después actuamos de manera óptima. Y esto es útil de muchas maneras, pero una manera que la vamos a usar aquí es para poder, una vez que tenemos la función Q estrella, podemos definir la política de comportamiento óptima pi estrella, simplemente tomando el argmax de acuerdo a Q estrella. Entonces, si tenemos V estrella, podemos sacar Q estrella inmediatamente porque sabemos los refuerzos que recibimos en el primer paso. Y podemos sacar la política de comportamiento pi star. Ok, en todos esos casos que estaba mencionando, tenemos acceso directo a las funciones de transiciones P y a la función de refuerzo R. Entonces, eso se llama que el modelo es conocido. Tenemos acceso al modelo completo del ambiente. Si ese es el caso, típicamente esto sí es un problema de planificación, que estamos tratando de encontrar el plan óptimo para que la gente llegue a la estrella en este caso. Entonces hay bastante intersección entre planificación y aprendizaje por refuerzo. Es otro campo, técnicamente es otro campo de investigación, pero hay bastante intersección y hay muchas ideas que son compartidas entre los dos. Entonces vamos a revisar algunas de planificación aquí. Una manera si tenemos el modelo conocido, de encontrar los valores, las funciones de valores óptimas y las políticas de comportamiento óptimas, es usando el algoritmo que se llama iteración de valores. Entonces la idea es que si tenemos una estimación de V en la etapa T, digamos, y le llamamos VT, podemos hacer esto que se llama el Bellman Backup, que pueden ver es tomado del Bellman Recurrence que vimos antes. Entonces, básicamente estamos evaluando la acción que maximiza esta suma. ¿Y qué es esta suma? Es la suma del refuerzo que recibimos del primer estado, más los valores esperados de V,
Y aquí estamos donde teníamos esta expectativa. Aquí estamos escribiendo la suma explícitamente. Entonces estamos sumando sobre todos los posibles siguientes estados, multiplicando el valor que nos dan esos siguientes estados, multiplicado por la probabilidad de que terminaríamos en ese estado si tomamos la acción A desde el estado S. Y nuevamente multiplicando por el factor de descuento gamma. Entonces cuando tomamos esta maximización de esta suma, esto se vuelve nuestra nueva estimación de V. Entonces Vt más 1. Y ha sido comprobado matemáticamente que si dejamos t ir al infinito, esto va a converger a la función de valores óptima V estrella. Y esto nos da el algoritmo de iteración de valores. Entonces podemos empezar con cualquier valor para V. Digamos, decimos que todos los valores son 0. Y de ahí vamos a hacer este loop, donde para cada estado hacemos este Bellman Backup que acabamos de mencionar. Y repetimos así. Entonces seguimos cada vez actualizando los valores, las estimaciones de valores para cada estado. Y eventualmente estamos garantizados que vamos a converger. Y entonces ahí cuando lo hagamos vamos a devolver la función de valores que computamos, V. Entonces también uno puede determinar si puede tener un nivel de tolerancia. Entonces si medimos qué tan diferente es la estimación de V de una iteración a la siguiente, si la diferencia es muy pequeña, podríamos decir simplemente que está dentro de los niveles de tolerancia y vamos a devolver la función en ese punto. Y eso puede hacer a veces que funcione más rápidamente, porque no tenemos que esperar hasta que sea numéricamente igual. Ok. Entonces, volviendo al aprendizaje por refuerzo, como les mencioné antes, en este sistema no tenemos el modelo. Entonces, eso quiere decir que no tenemos acceso a P y no tenemos acceso a R. Entonces, aquí lo que típicamente hay que hacer es que hay que usar diferentes técnicas de aprendizaje por refuerzo. Uno de los problemas centrales para poder hacer esto de una manera eficiente es el dilema de exploración que ya mencioné antes, que si tenemos este agente que ya ha explorado esta área con las celdas blancas, encontró esta estrella pequeña, puede decidir simplemente ya no explorar más y quedarse contento con eso. Pero podría decidir explorar esta área y tal vez va a encontrar esta estrella más grande. Obviamente esto tiene un poco de riesgo porque puede que además de esta estrella grande, en otra celda haya un hueco o algo así donde la gente va a recibir una penalidad bastante grande. Entonces siempre cuando estamos explorando hay un riesgo de que recibamos costos muy altos o simplemente terminemos en un punto que no quisiéramos donde la gente termine. Entonces el dilema de explorar o explotar la información que ya tiene es uno central. Si un agente simplemente explota lo que ya conoce, podría terminar en una solución subóptima, como tenemos aquí. Si el agente decide simplemente explotar lo que ya encontró esta estrella pequeña. Pero un agente que explora demasiado nunca va a converger a una política de comportamiento óptima y corre el riesgo también de terminar en áreas del estado de los estados que no son muy buenas. Entonces, el encontrar un balance entre exploración y explotación es una área de investigación muy activa y hay un montón de papers que salen todos los años explorando estas ideas. Una de los métodos o de las estrategias para exploración más conocidas y más simples que la gente hasta ahora usa bastante es lo que se llama epsilon greedy. Epsilon es un valor que escogemos, típicamente es un valor cerca a 0. Entonces la manera como funciona esta estrategia es que con probabilidad 1 menos epsilon vamos a seleccionar la acción de acuerdo a nuestra política actual pi. Y con probabilidad epsilon vamos a seleccionar la acción de manera aleatoria. Entonces esto les di como ejemplo antes que si decíamos que la gente escoge la política de comportamiento es escoger la acción derecha 90% del tiempo y 10% del tiempo escoge la acción aleatoria. Eso es básicamente epsilon greedy. Entonces con epsilon greedy estamos garantizados que siempre va a estar el agente con una probabilidad va a estar intentando nuevas acciones. Entonces esto puede hacerlo un poco más complicado también. Digamos, puede empezar con un valor de epsilon bastante alto. Entonces quiere decir que inicialmente la gente va a estar explorando y actuando de manera aleatoria para medio empezar a conocer un poco más del ambiente. Y con medida que pasa el tiempo, vamos bajando el valor de epsilon para que vaya cambiando de una política más exploradora a una política más de explotar lo que ya conoce.
Pero para el resto de esta charla vamos a quedarnos con un epsilon constante para los experimentos que vamos a correr. Ok. em, ¿Cómo podemos aprender V estrella y Q estrella? Hay muchos métodos en este collab, en esta charla vamos a hablar sobre dos principalmente, los métodos, un método Monte Carlo y el método de Q-Learning. Entonces primero empezamos por Monte Carlo. La manera como esto funciona es que la gente ejecuta la política Pi para acumular trayectorias. Entonces empieza desde un estado y va a seguir su actual política Pi, va a acumular trayectorias y después la manera como va a hacer es desde cada par de estado y acción, va a ver cuáles son la trayectoria que continúa desde ahí, qué refuerzos recibió, va a sumar estos y obviamente descontándoles con el factor de descuento gamma. Y el promedio de todas estas trayectorias que empezaron en SA va a ser la estimación para Q. Que es entonces simplemente acumular trayectorias y de ahí simplemente sacar un promedio. Y la nueva política va a ser simplemente, como hicimos antes, tomando el argmax de la estimación actual de Q. Entonces esto es bastante simple, es una idea relativamente simple. Eh, pero más común para los investigadores de Reinforcement Learning es usar algo como Q-Learning, que es similar a Monte Carlo porque vamos a estar actualizando nuestras estimaciones de Q basado en las interacciones con el ambiente. Pero la actualización no pasa después de acumular múltiples trayectorias, sino que vamos a hacer esta actualización después de cada transición, más o menos como programación dinámica. Y entonces lo que vamos a usar para esto es lo que se llama la diferencia temporal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si estamos en un estado S, tomamos alguna acción de acuerdo a la política Pi y el ambiente nos devuelve un refuerzo R y el siguiente estado S', vamos a sumar R más gamma multiplicado por el valor de nuestra estimación de S'. Entonces esto es más o menos como el Bellman Backup, pero no estamos sumando sobre todos los siguientes posibles estados, sino simplemente por el estado que vimos en esta transición. Entonces vamos a comparar esta suma con nuestra estimación actual de V para el estado donde empezamos, S. Y esta es la diferencia temporal. Entonces la manera como funciona Q-Learning es que si tenemos una estimación de Q y V, vamos a actualizar la estimación de Q tomando la diferencia temporal que tenemos aquí, multiplicándolo por alfa. Alfa es un número entre 0 y 1. Es en inglés se llama el step size o el learning rate, es la tasa de aprendizaje. Entonces, mientras más alto es alfa, más drástica es nuestra actualización de Q. Mientras más bajo es, más lenta va a ser la actualización. Entonces, vamos a tomar la diferencia temporal multiplicada por alfa y le vamos a sumar a nuestra estimación actual de V. Y esto es como funciona Q-Learning. Entonces es una combinación de Monte Carlo con esta idea de diferencia temporal que tiene similitudes con programación dinámica. Y este es el algoritmo aquí. Entonces simplemente empezamos con una estimación inicial de Q y de Pi. Empezamos en un estado S y mientras estamos aprendiendo vamos a escoger las acciones de acuerdo a Pi y de acuerdo a cualquier estrategia de exploración. Vamos a mandar la acción A al ambiente, recibimos el siguiente estado S' y el refuerzo R. Vamos a computar la diferencia temporal aquí, lo vamos a poner en esta variable delta. Y después vamos a actualizar nuestra estimación de Q, sumando Q a la diferencia temporal multiplicado por alfa. De ahí vamos a actualizar nuestra política de comportamiento, tomando el argmax de Q, porque puede que ahora hay una nueva acción que es más óptima de lo que pensábamos antes. Y nuestro estado actual va a ser ahora el siguiente estado. Entonces vamos a ir transicionando por el ambiente de esta manera y actualizando nuestras estimaciones de Q. Uno de los ambientes que vamos a usar cuando entremos ya en lo que se usando redes neuronales es Cartpool, que es un sistema de control clásico, que tenemos un carrito aquí, este rectángulo negro, y un palo aquí balanceado encima. Y la idea es de tratar de mantener el palo balanceado y la manera como hace esto es de la gente moviendo el carro de izquierda a derecha. Esas son las únicas dos acciones que tiene, izquierda o derecha. Sí, entonces cada paso que el palo está balanceado, el agente recibe un refuerzo de 1. Cuando el ángulo del palo se va más allá de un cierto nivel, entonces el agente ya no recibe más refuerzo y recibe refuerzo de 0. Entonces lo que el agente está tratando de hacer es maximizar
el tiempo que le mantiene al palo balanceado. Entonces ahora con esto, después de esta introducción, ahora sí vamos a cambiarnos al Colab. Entonces quisiera que ustedes también se cambien ahí. Lo que primero tienen que hacer es ir a Runtime e ir a Change Runtime Type. Asegurarse que dice GPU aquí. Y después se conectan al Colab. Entonces vamos a saltar todo esto, esta introducción, porque esto es lo que revisamos ahorita con las diapositivas. Pero ahí tiene más detalles si quieren revisarlos, y vamos a saltarnos aquí a donde dice Setting up the Colab. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar todas las cosas que necesitamos para poder ejecutar el código más abajo. Son varias librerías de Python. Si hacen doble clic, les enseña el código. Entonces aquí pueden ver todo lo que estamos instalando si quieren. Algo que quisiera resaltar es que vamos a estar usando Dopamine, que es una librería que desarrollamos aquí en Google para hacer investigación de aprendizaje por refuerzo, y la sacamos como hace 2 años. Las redes neuronales vamos a estar usando Flax y Jax para esto. Y después usamos NumPy, que es una librería conocida para cómputo numérico. Ok, entonces ya cuando está todo esto instalado, vamos a empezar el Colab. Entonces aquí empezamos hablando de si es que tenemos acceso al modelo. Como mencioné, esto es más planificación, cómo podemos encontrar V estrellas si tenemos acceso a P y R. Ya hablamos de iteración de valores, pero también hay otro método que se llama iteración de políticas, Policy Iteration. Vamos a hablar de las dos. Iteración de valores ya la mencioné antes, entonces básicamente la idea que tenemos una estimación de V, y esto vamos a hacer el Bellman Backup aquí para actualizar nuestra estimación de V, y estamos garantizados a converger. Entonces si hacemos esto en un for loop, eventualmente vamos a llegar a una estimación buena. Entonces, como estamos usando esto en código, ya no podemos hablar tan simplemente de funciones. Entonces lo que vamos a usar ahora son matrices, específicamente matrices de NumPy. Entonces, digamos, la función P, que es de transiciones, ahora va a ser una matriz tridimensional, donde la primera dimensión es el número de estados, la segunda es el número de acciones y la tercera es el número de estados. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es que P, si damos el índice S para este primer índice, A para aquí y T para este último índice, esto nos está diciendo la probabilidad de transicionar al estado T si es que tomamos la acción A desde el estado S. De manera similar para R, esto es de 2 dimensiones, el número de estados y el número de acciones. Entonces, en la posición SA nos da el refuerzo que recibiríamos si tomamos la acción A desde el estado S. Nuestra estimación de V va a ser simplemente un vector de tamaño del número de estados, y Q va a ser el número de estados por el número de acciones, nuestra estimación de Q. Entonces, si tenemos V, podemos actualizar, hacer el Bellman Backup con estas dos líneas. Entonces simplemente estamos tomando el refuerzo que recibimos en el primer estado, multiplicado por la probabilidad de transicionar a los siguientes estados y nuestra estimación actual de V, multiplicado por el factor de descuento gamma, y después simplemente esto nos da el argmax, o el max para actualizar V, de acuerdo a nuestra nueva estimación de Q. También podemos usar esta función de NumPy InSum, que a mí me gusta, a mí me parece que hace más explícito el tipo de multiplicación que queremos hacer. Entonces, ¿cómo funciona? Es que estamos mandando a esta función InSum de NumPy dos matrices P y V. Aquí estamos diciendo que P, los índices que usamos para referirnos a las dimensiones de P son SAT, entonces estado, acción, estado. Los índices de V va a ser T, porque estamos usando V para los valores del estado donde terminamos. Entonces va a ser este estado de acá. Entonces, como tienen la misma letra, InSum sabe que estos son las dos dimensiones que van a estar ligadas. Y nos va a devolver una matriz de 2 dimensiones con índices SA. Y esto va a ser básicamente nuestra Q para el siguiente estado. Y de ahí simplemente hacemos lo mismo que teníamos antes. Entonces, como mencionamos antes, si ya tenemos V estrella, podemos sacar Q estrella, y una vez que tenemos Q estrella, podemos sacar Pi estrella.
Y aquí está el código para iteración de valores. Vamos a correr esta celda. Entonces esta función recibe estos parámetros: P, que es nuestra matriz de transiciones; R, que es nuestra matriz de refuerzos; gamma, que es el factor de descuento; y la tolerancia. Como les mencioné, no tenemos que ir hasta que sean los valores numéricamente equivalentes, sino que podemos parar una vez que el cambio de una iteración a la otra es menor a una cierta tolerancia. Y lo que vamos a devolver son nuestras estimaciones de B estrella y Q estrella. Entonces primero estamos asegurándonos que los tamaños de las matrices son lo que esperamos. Aquí tenemos el número de estados, el número de acciones. Vamos a inicializar V y Q a que sea 0 en todos lados. Y después, mientras tenemos un error mayor a la tolerancia, vamos a hacer el Bellman Backup. Entonces, como mencioné antes, estamos usando el einsum para actualizar nuestra estimación de Q. Después vamos a actualizar V, le vamos a llamar new V, haciendo la maximización en la dimensión de acciones de Q. Y de ahí vamos a computar el error. Entonces esto simplemente estamos viendo qué tan diferente es nuestra nueva estimación de V con lo que teníamos antes. Y este error, si baja menor a la tolerancia especificada, entonces ya vamos a salir de este while loop y ahí vamos a devolver nuestra estimación actual de V y de Q. Ok, esa es iteración de valores que ya discutimos, pero también hay otra manera que podemos encontrar estas políticas de comportamiento óptimas. Y este algoritmo se llama iteración de políticas. Entonces la manera como funciona es, en vez de estar actualizando el valor numérico de las funciones de valor, vamos a estar actualizando las políticas y vamos a parar de hacerlo una vez que la política para de cambiar. Entonces puede ser que al hacer esto, nuestra estimación de los valores no sea tan cercana a los valores reales o los valores reales del sistema, pero la política de comportamiento puede que ya haya llegado a la política óptima, y eso es lo único, lo único de interés en este algoritmo. Entonces la manera como funciona el algoritmo es que inicializamos pi de manera aleatoria. Para este cola vamos a asumir que son políticas determinísticas. Entonces para cada estado escoge una acción. Y entonces para esa acción vamos a darle un valor de 1, de 100% de probabilidad. Y vamos a mantener este while loop mientras que pi esté cambiando. Entonces una vez que pi para de cambiar, vamos a estar estables y ahí salimos del loop. Y la manera como actualizamos pi es nuevamente haciendo el Bellman Backup con nuestra estimación de Q, pero vamos a sacar la política pi usando el argmax sobre Q. Y una vez que para de cambiar pi, hemos terminado y de ahí sacamos los valores de Q y V de acuerdo a nuestra política final. Y de ahí retornamos V. Entonces vamos a correr esta celda que tiene el código de Policy Iteration. Los parámetros que recibe son la matriz de transiciones P, la matriz de refuerzos R, el factor de descuento gamma. Y como pueden ver, no hay ningún parámetro de tolerancia, porque aquí no estamos haciendo comparación numérica, sino que estamos simplemente viendo si la política paró de cambiar. Entonces nuevamente estamos chequeando que las dimensiones son lo que esperamos, sacamos el número de estados, número de acciones, inicializamos V y Q con ceros en todo lado, y pi, nuestra política inicial, vamos a hacer que para cada estado vamos a escoger una acción de manera aleatoria y esa acción va a ser la acción que selecciona ese estado. Entonces vamos a mantener esta variable que nos indica si es que la política está estable. Inicialmente no está estable. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sacar V de nuestra estimación actual de Q. Y esto estamos usando un Python Comprehension y estamos usando el argmax a través de Q. Hacemos nuevamente nuestro Bellman Backup y de ahí, una vez que tenemos la nueva estimación de Q, vamos a actualizar pi. Entonces la manera que actualizamos es dando un valor de 1 a la acción que nos da el argmax de nuestra estimación de Q. Y ahora vamos a comparar nuestra nueva política pi con nuestra política anterior, que aquí le llamamos old pi. Y si estos valores son iguales para todos los estados, entonces quiere decir que nuestra política ya está estable y ya hemos terminado. Entonces una vez que salimos del while loop, actualizamos los valores de Q y de V y eso es lo que devolvemos. Ok, pero como mencioné, esto es todo para planificación. Si no tenemos, en aprendizaje por refuerzo, asumimos que no tenemos acceso a P y R.
Entonces tenemos que aprender cómo actuar de manera aleatoria, perdón, de manera óptima. Y entonces este es el típico escenario que tenemos del agente que manda una acción al ambiente, el ambiente nos devuelve un siguiente estado y el refuerzo, y el agente tiene que incorporar esa información para mejorar su comportamiento. Entonces hay al menos dos maneras, las dos maneras más conocidas para abordar este problema. Es lo que se llama métodos basados en modelo y métodos que son libres de modelo. Entonces los métodos basados en modelo lo que hacemos aquí es que vamos a construir estimaciones de P y R. No tenemos acceso a los P y R reales, pero podemos construir unas estimaciones de estos. Y una vez que tenemos estas estimaciones, podemos sacar V, Q y pi usando iteración de valores o iteración de políticas, como mencionamos en el campo de planificación. Los métodos que no usan modelos no están aprendiendo modelos de P y R, sino que directamente están aprendiendo estimaciones de V, Q y pi. Y esto es, por ejemplo, como Q-Learning que ya mencionamos. Entonces, en Q-Learning no estamos manteniendo una estimación de P ni de R, simplemente estamos actualizando nuestras estimaciones de Q y de V. Entonces, estos dos áreas tienen algunos beneficios, ciertas cosas son mejores que otras. Los dos tienen bastante investigación, hay bastantes diferentes algoritmos para los dos tipos de métodos. Eh, Cada uno tiene sus pros y puntos a favor y puntos en contra. Por ejemplo, métodos que son basados en modelos típicamente son más eficientes en términos de interacciones con el ambiente, porque si aprendemos un modelo P y R, que es bastante bueno, entonces ya no necesitamos interactuar más con el ambiente real, porque ya tenemos estas transiciones estimadas, entonces podemos hacer todo con simulación. Entonces esto puede ser más eficiente si, por ejemplo, tenemos un sistema robótico o algo así, donde es muy caro estar constantemente interactuando con el ambiente para recibir más información. Si logramos construir un modelo bueno, entonces ya no necesitamos hacer eso. Obviamente la dificultad está en construir un modelo bueno y en saber que tenemos un modelo bueno. Modelos que no usan modelos, perdón, métodos que no usan modelos como Q-Learning. La ventaja de esto es que no necesitamos parar de entrenar una vez que tenemos como los métodos que usan modelos, una vez que construyen las estimaciones, ya no interactúan más con el ambiente y típicamente hasta ahí llegaron su estimación y de ahí simplemente usan P y R. Pero con los métodos que no usan modelos, cada interacción con el ambiente podemos seguir actualizando nuestras estimaciones. Entonces esto se llama online en línea. Entonces quiere decir que podemos interactuar con el ambiente mientras podamos, y mientras más interactuamos con el ambiente, más actualizaciones vamos a tener y mejor va a ser la estimación de los valores. Ok, para el resto del COLA vamos a enfocarnos en estos métodos sin modelo, como Q-Learning. Dentro de este campo de métodos sin modelos tenemos otros otra división, que son modelos basados en valores y modelos basados en políticas. Q-Learning es un método basado en valores, y lo que hacen este tipo de métodos es que mantienen y actualizan una estimación para Q. Los métodos basados en políticas están manteniendo y actualizando una estimación de pi. Entonces esto, como pueden ver, es similar a la diferencia entre iteración de valores versus iteración de políticas. Nuevamente hay bastante investigación en estos dos campos, extensiva y actual, bastante gente sigue investigando estos. Para este cuaderno nos vamos a enfocar en los métodos basados en valores como Q-Learning, pero si quieren aprender más sobre métodos basados en políticas, pueden ver este blog post de OpenAI, Spinning Up in DeepRL, o el libro que es la referencia canónica para aprendizaje por refuerzo de Sutton Barto. Pueden verlo gratuitamente en el internet, y es un libro excelente que básicamente cubre todo lo que necesita uno para empezar en aprendizaje por refuerzo. Ok, entonces, como dije, vamos a enfocarnos en métodos de valores. Como mencioné antes, exploración es un dilema central de aprendizaje por refuerzo. Es algo que tenemos que abordar de alguna manera para poder encontrar el balance entre simplemente explotar y explorar todo el tiempo.
Y esto es para poder encontrar nuevas acciones que tal vez son óptimas, que inicialmente no parecen óptimas, pero si vemos a largo plazo, tal vez sí nos llegan a un punto mejor del ambiente, entonces quisiéramos explorarlas. Entonces aquí hay bastante texto que lo pueden revisar en su propio tiempo. Bastante de esto ya cubrimos, como lo mencioné. La estrategia de Epsilon Greedy es una de las más simples y una de las más conocidas. Entonces, para hacerles de acuerdo, escogemos un valor epsilon típicamente cercano a 0. Y entonces, cada vez que vamos a escoger una acción, escogemos una acción aleatoriamente con probabilidad epsilon, y con probabilidad 1 menos epsilon escogemos una acción de acuerdo a nuestra política pi. Entonces, este es el código para Epsilon Greedy que vamos a correr aquí. Entonces, esta función recibe un estado S, la política actual pi y el valor epsilon. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a escoger un valor aleatorio, vemos si es menor a epsilon. Si lo es, entonces vamos a escoger una acción aleatoria. Y si no lo es, vamos a escoger una acción de acuerdo a nuestra política pi. Ok. Ahora empezamos a ver los métodos que se puede usar para aprender Q, V y pi. Ya hablamos de los métodos Monte Carlo, entonces esto es lo que vamos a hacer inicialmente. Con un poco más de detalles, la manera como funciona este algoritmo es que inicializamos nuestra estimación de Q, escogemos un estado inicial S y vamos a mantener una lista de returns estos no son los refuerzos que recibimos por cada transición, sino son más como la suma de los refuerzos, la suma descontada porque tenemos el factor de descuento gamma. Y entonces esto vamos a mantener para cada estado y acción. Vamos a mantener una lista de los returns que hemos recibido. Esto quiere decir la suma descontada de los refuerzos por todas las trayectorias que empezaron en SIA. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a inicializar nuestra política pi de manera aleatoria. Mientras estamos aprendiendo, vamos a empezar en nuestro estado S0. Escogemos la acción A0 de acuerdo a pi, incluyendo cualquier estrategia de exploración. El ambiente nos va a devolver un refuerzo R0 y de ahí terminamos en un estado S1 y continuamos de esta manera, digamos, por T pasos, T mayúscula. Entonces aquí tenemos una trayectoria de T pasos y esta fue la generamos usando pi y cualquier estrategia de exploración. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer la suma de los refuerzos para encontrar estos returns que mencioné. Entonces la manera como vamos a sumar es que vamos a ir desde atrás hacia adelante. La razón que hacemos eso es para poder incluir el factor de descuento de manera fácil. Entonces si empezamos aquí, para este estado final, G va a ser simplemente, G como es 0, va a ser simplemente el refuerzo que recibimos en ese paso. Pero para el paso anterior va a ser el refuerzo del paso más G, que son los returns empezando del siguiente estado, multiplicando por el factor de descuento gamma. Entonces empezamos de atrás, vamos para adelante. Y este if statement que tenemos aquí, lo que está haciendo es que vamos a encontrar el punto para cada par de estados y acciones ST-AT. Vamos a encontrar el punto inicial en la trayectoria en donde aparecen. Y desde ahí ese es el punto que vamos a usar para encontrar G. Entonces, porque la razón que hacemos esto es que puede haber transiciones o trayectorias que si estamos en un estado S, avanzamos un poco y después regresamos otra vez a S. Entonces hay estos que nos damos la vuelta y regresamos al mismo estado y escogemos la misma acción. Entonces para no básicamente sumar la misma trayectoria múltiples veces, encontramos el primer punto cuando llegamos a ese estado S y tomamos la acción A. Entonces eso es lo que estamos haciendo en esta línea de aquí. Y entonces una vez que encontramos ese punto inicial, vamos a ver el return que venimos sumando desde atrás para adelante y eso lo vamos a agregar a la lista de returns para este estado ST y acción AT. Una vez que hacemos esto, vamos a actualizar nuestra estimación de Q simplemente tomando el promedio de todos los returns que hemos agregado para este estado y acción. Y después vamos a actualizar la política de comportamiento si es que hay una acción que ahora tenemos una estimación que dice que esta acción es más óptima. Y continuamos de esta manera. Entonces aquí tenemos el código para esto. Vamos a correr esta celda.
Entonces esto recibe, los parámetros que recibe son el número de estados, el número de acción. Esta es una función, aquí ya no recibimos las matrices P y R porque no tenemos acceso al modelo. Entonces esta es una función que recibe un estado y una acción y nos retorna el refuerzo y el siguiente estado. Entonces esto es básicamente cómo el agente va a interactuar con el ambiente. Tenemos el factor de descuento gamma, el estado inicial, entonces cada trayectoria va a empezar en este mismo estado. Hay estos que se llaman reset state, que quiere decir son estados que cuando llegamos a ese estado le estamos diciendo al ambiente que nos devuelva nuevamente al estado inicial. Digamos, si llegamos a la estrella y queremos volver a empezar, o si llegamos a un estado donde la gente perdió el juego, volvemos a empezar desde el inicio. Vamos a especificar cuántos episodios queremos correr. Cada episodio constituye una serie de trayectorias y entonces el número de episodios determina básicamente qué tan largo vamos a estar entrenando al agente. Ciertas trayectorias no acaban nunca, podrían continuar para siempre. Digamos en Carpool, si la gente logra balancear el palo, podría quedarse ahí hasta el infinito. Entonces para evitar esto ponemos un límite de cuántos pasos puede tomar cada trayectoria. El epsilon, que es el valor para epsilon greedy. Y este valor v, esto es el valor real de la función óptima. Entonces la razón que estamos mandándole a este método es para que vamos a estar calculando nuestro error, o qué tan mal está nuestra estimación. Y idealmente vamos a ver que mientras vamos aprendiendo, este error va decayendo. Entonces, por eso mandamos los valores reales para poder comparar contra eso. Ok. Entonces, el código de la manera que funciona es que inicializamos nuestra política PI de manera aleatoria, nuevamente para cada estado. Vamos a escoger una acción de manera aleatoria y esta va a ser la acción inicial para ese estado. Vamos a inicializar Q dando ceros a todos los estados y todas las acciones. Los returns y los counts, esto es básicamente para cada estado y cada acción va a ser la lista de los returns que recibimos. Y counts va a ser simplemente cuántas trayectorias tenemos empezando en cada estado y cada acción. Y esto es para sacar el promedio que mencionamos antes. Entonces aquí vamos a hacer este for loop por el total de episodios que especificamos. Vamos a inicializar al agente en el estado inicial. Y vamos a tener este loop que va a estar ejecutado hasta mientras que no hemos dado más pasos del límite que hemos especificado. Entonces la manera como va a funcionar esto es que vamos a ir interactuando con el ambiente, escogiendo la acción de acuerdo a nuestra política actual PI y la estrategia de exploración Epsilon Greedy. Vamos a ir acumulando los estados y acciones que vamos viendo a través de esta trayectoria. Cuando escogemos una acción de un estado, vamos a interactuar con el ambiente que nos va a dar el refuerzo y el nuevo estado. Y vamos a ir acumulando estos refuerzos. Si llegamos a este reset state, que básicamente dice tenemos que volver a empezar, vamos a salirnos del loop. Una vez que hemos hecho esta trayectoria, lo que vamos a hacer es vamos a ir de atrás para adelante, como mencioné, acumulando estos returns G. Entonces empezamos desde el último paso y vamos hacia atrás. Vamos haciendo esta suma de G, multiplicando por el factor de descuento gamma. Y lo que vamos haciendo es aquí vamos a chequear en estas líneas, estamos chequeando para este estado S y acción A. Vamos a asegurarnos de que esta es la primera instancia donde ocurre este estado y esta acción. Como mencioné, queremos solo actualizar para la primera instancia de eso. Y si lo hacemos, entonces ahí lo que vamos a hacer es vamos a sumar los returns acumulados hasta el momento G. Vamos a sumarla a la lista de returns y vamos a incrementar el conteo de trayectorias por 1. Vamos a de ahí sacar una nueva estimación de Q, simplemente tomando el promedio. Entonces dividimos los returns acumulados por el número de trayectorias y de ahí vamos a actualizar pi de acuerdo a la nueva estimación de Q, porque puede que la política haya cambiado. Ok, y después en cada iteración vamos a medir los errores, simplemente comparando nuestra estimación de V con el valor real de V. Entonces vamos a ver el valor máximo y también el promedio de los errores. Y finalmente cuando ya acabamos vamos a devolver nuestra estimación de V, de Q. Esto va a ser una lista que va a mantener los refuerzos que recibimos mientras interactuamos con el ambiente y de ahí los errores.
que sí creo que le corrí, pero otra vez vamos a correrle. Ok, como mencioné, Monte Carlo es bastante simple, pero requiere acumular estas trayectorias y solo a través de estas trayectorias vamos a actualizar los valores. Q-Learning es un poco como Monte Carlo, pero vamos a hacer esta actualización después de cada paso. Y esto es usando el sistema de diferencia temporal que ya mencioné antes, que tenemos aquí, multiplicado por alfa y sumado con nuestra estimación actual. Ok, entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Nuevamente, inicializamos Q y Pi de manera aleatoria. Y de ahí mientras estamos aprendiendo, vamos a escoger una acción de acuerdo a Pi y cualquier estrategia exploratoria. Vamos a mandar esta acción al ambiente, recibimos el siguiente estado S' y el refuerzo R. Computamos la diferencia temporal que definimos anteriormente, le ponemos el valor delta en la variable delta y de ahí vamos a actualizar nuestra estimación de Q usando la diferencia temporal multiplicado por la tasa de aprendizaje alfa. Vamos a actualizar nuestra política de comportamiento sacando el argmax porque puede que hay una nueva acción que es más óptima y actualizamos nuestro estado actual. Entonces continuamos interactuando con el estado. Y aquí tenemos el código para Q-Learning. Los parámetros que recibimos son el número de estados, número de acciones, nuevamente el step function, que esto es cómo interactuamos con el ambiente, el factor de descuento gamma, el estado donde empezamos, el estado donde se reinicia la trayectoria, el número total de episodios que vamos a correr, el límite de qué tan largo puede ser cada trayectoria, el valor epsilon para epsilon greedy, la tasa de aprendizaje alfa para Q-Learning y nuevamente los valores reales de B para poder medir los errores que tenemos. Entonces empezamos inicializando Pi de manera aleatoria. Para cada estado escogemos una acción de manera aleatoria. Q va a ser ceros por todo lado. Y de ahí vamos a hacer este for loop por el número de episodios especificado. Entonces nuevamente iniciamos el estado al estado inicial. Y vamos a interactuar con el ambiente mientras no hayamos pasado el límite especificado. La acción la vamos a escoger de acuerdo a la estrategia Epsilon Greedy. Vamos a mandar la acción al ambiente y recibir un refuerzo y el siguiente estado. Aquí estamos computando la diferencia temporal. Y de ahí vamos a hacer la actualización de Q, multiplicando la diferencia temporal por la tasa de aprendizaje alfa y sumándola a nuestra estimación anterior. Aquí estamos simplemente acumulando los refuerzos que recibimos acumulados para ver qué tan bien está el agente mientras interactúa con el ambiente, y esto deberíamos ver que mientras más aprende la gente, más refuerzos acumula. Y bueno, después seguimos actualizando Pi de acuerdo a nuestra nueva estimación de Q. Vemos si es que tenemos que reiniciar el estado, volvemos a reiniciar. Y finalmente aquí estamos computando algunas estadísticas para cada episodio, el promedio de los refuerzos recibidos y los errores que tenemos, comparando nuestra estimación de V con los valores reales. Y a la final vamos a devolver nuestra estimación de V, Q, los refuerzos acumulados y los errores. Ok, para ahora poder usar estos métodos en práctica, vamos a usar un sistema bastante simple, que es un sistema de cadenas. Entonces, una cadena realmente. Entonces tenemos estos, ¿cuántos estados hay? Hay 7 estados. El agente va a empezar en el estado S0 y tiene 2 acciones en cada estado. A la derecha, que son las flechas azules, y a la izquierda, que son las flechas rojas. Entonces, es una cadena que si vamos para la derecha, continuamos hasta acá, hasta que llegamos a este estado final. Entonces, como pueden ver, el agente desde donde empieza podría decidir tomar la acción a la izquierda y terminar en este estado que es el estado terminal. Aquí se acaba la trayectoria y recibir un refuerzo de 0. O puede tomar la acción a la derecha y recibir una penalidad de -1. Si estamos dentro de esta cadena, es una penalidad de -1. Pero si llega al final y de ahí nuevamente toma la acción a la derecha, va a recibir un valor de 10. Entonces, el agente básicamente tiene que saber que vale la pena recibir estas penalidades de -1 a través de toda esta cadena, porque una vez que lleguemos al final vamos a recibir un premio bastante grande. Entonces aquí hay unos, ustedes pueden jugar con estos valores si quieren y cambiarle a la cadena. Entonces aquí podemos hacer un sistema más pequeño,
pueden cambiarle la penalidad que recibe, el premio que recibe si toma la acción a la izquierda en el estado inicial y el premio grande que recibe al final de la cadena. Entonces vamos a dejarle otra vez en 7, donde estaba. Le corremos aquí, entonces tenemos este sistema de aquí. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos primero a empezar con los sistemas de planificación. Entonces, asumiendo que tenemos acceso al modelo, o sea, tenemos acceso a P y R. Y entonces vamos a usar un valor de gamma de 0.95. Rho, esto va a darnos la estocacidad de las transiciones. Entonces tenemos aquí, Rho le estamos dando un valor de 0.1. Esto quiere decir que las acciones, digamos, ir a la derecha, va a funcionar, vamos a terminar en el siguiente estado a la derecha, el 90% del tiempo. Pero 10% del tiempo, como estamos especificando aquí, el agente se va a quedar en el mismo estado. Entonces, si computamos Q estrella y V estrella y pi estrella, usando iteración de valores, vamos a terminar con estos valores aquí. Y esta política óptima. Entonces, la política óptima, de acuerdo a este sistema, es de ir a la derecha. Entonces, a pesar de que tenemos estas penalidades durante la cadena, ir hacia la derecha, porque eventualmente vamos a poder tomar esta acción a la derecha y recibir este premio grande. Tal vez se están preguntando por qué el valor de este estado es 11.05 y no 10. La razón para esto es porque tenemos esta transición estocástica. Entonces quiere decir que 10% del tiempo la gente se va a quedar en este mismo estado y de ahí puede tomar esta acción. Entonces por eso es el valor de 11.05. Si le hacemos a row 0, entonces eso quiere decir que son transiciones determinísticas, van a ver que el valor de ese último estado ahora va a ser 10. Porque cuando toma la derecha recibe 10 con probabilidad 1 y termina acá. Ok, vamos a devolver esto a punto 1 para que sea un poco más interesante. Algo también, pueden jugar con estos valores ustedes, pero algo interesante es que el factor de descuento gamma, como les mencioné, esto va descontando los refuerzos que recibimos en el futuro. Entonces, si es muy pequeño, eso quiere decir que tal vez ya no valga la pena recibir estas penalidades a través de esta cadena, porque este premio al final de 10 va a estar tan descontado, en este caso va a estar descontado por gamma al poder de 10, al poder de 7, perdón, y entonces ya no va a ser, va a ser menor a la suma de las penalidades que recibimos en esta cadena. Entonces si le bajamos a gamma a este valor de 0.1, veamos qué nos da. Entonces como pueden ver, la política óptima cambió. Y ahora en los primeros 3 estados la política óptima es de ir a la izquierda. A pesar de que recibimos unas penalidades y recibimos el refuerzo de 0, no vale la pena ir a la derecha. Pero a partir del cuarto estado, ahí sí empieza a valer la pena irse a la derecha, porque tenemos este premio de acá. Y como pueden ver, nuevamente el valor aquí es 10.10 por el factor de gamma, que es 0.1. Entonces vamos a devolver esto otra vez a 0.95. Típicamente en el aprendizaje por refuerzo, el gamma que se usa es cercano a 1. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con iteración de políticas. Entonces nuevamente esto no está iterando hasta que pare de cambiar la política. Y como podemos ver, terminamos con los mismos valores que teníamos acá. Y la misma política. Entonces esto es medio esperado. No, como mencioné antes, no siempre los valores de iteración por política van a ser los valores reales. Entonces podríamos tener un poco más de error aquí. Pero en este caso sí tenemos los mismos valores. Ok. Ahora vamos a entrar al mundo de aprendizaje por refuerzo, donde no tenemos acceso al modelo. Entonces vamos a empezar a interactuar con el ambiente. Y esto definimos aquí el step function que mencioné antes, que recibe un estado S y una acción A. Y nos va a devolver el refuerzo R por tomar esa acción de ese estado. Y nos va a escoger un siguiente estado usando la matriz de transiciones P. Okay, entonces primero vamos a empezar con el método de Monte Carlo. Entonces aquí los parámetros con los que podemos jugar son epsilon, esto es para epsilon greedy, el número total de trayectorias, aquí estamos usando 50.000, y el límite de qué tan largo puede ser una trayectoria, y aquí estamos 50. Entonces vamos a correr Monte Carlo, que el código ya lo vimos arriba. Vamos a correrlo en este sistema, entonces aquí está interactuando con el ambiente y terminamos con este sistema de acá.
Entonces, como pueden ver, no funcionó muy bien porque no encontró la política óptima. Em, Básicamente, a partir del quinto estado, está diciendo que vaya a la izquierda. Este es el quinto estado, 1, 2, 3. Desde el cuarto estado. Acá no tenemos el valor real porque, como sabemos, el valor es 11.05. Entonces, bueno, esta estimación no está muy buena. Si la corremos otra vez, veamos si terminamos con la misma cosa. Como hay un poco de estoquicidad dado al Epsilon Greedy, como pueden ver ahora tenemos una diferente política. Entonces no es tan estable este método. Eso es uno de los problemas con algunos de estos métodos, que no siempre convergen a la misma cosa. Lo que podríamos hacer para tener algo más estable es incrementar el número de trayectorias total, pero eso hace que se demore más. Entonces, bueno, este es el método que tenemos, lo que sacamos con Monte Carlo. Aquí podemos ver la suma de refuerzos que recibimos. Entonces sí está subiendo, o sea, sí está mejorando. Vemos que los errores están bajando. Entonces está aprendiendo. Tal vez si lo dejaríamos correr por más tiempo, podría aprender aún más y tener menos errores. Pero como podemos ver, comparado a lo que teníamos con los sistemas, con los métodos que tienen acceso al modelo, sí está teniendo errores. La política es diferente, los valores que está dando a los diferentes estados son diferentes. Como aquí tenemos 9.33, pero aquí simplemente decimos 8.33. Y ahora vamos a entrar a Q-Learning. Entonces, para Q-Learning vamos a nuevamente usar el mismo sistema de cadenas, pero aquí los parámetros son casi los mismos, pero sumamos este alfa, que es la tasa de aprendizaje para Q-Learning. Entonces, pero aquí cabe notar que el número de episodios totales es 600 comparado a 50,000 que tenemos ahí. Y vamos a poner el límite de qué tan largo puede ser una trayectoria en 200. ¿Ok? Y estos valores pueden jugar y ver cómo cambian las diferentes estimaciones. Entonces, si corremos Q-Learning, vamos a ver qué nos sale. Podemos ver que aquí sí la política de comportamiento que encuentra es la óptima, que es de ir a la derecha siempre. De igual manera podemos ver que no estimó el valor correcto porque tenemos un valor de 10 aquí, pero la política de comportamiento sí la encontró. Y como vemos aquí, tenemos los returns que están subiendo, los errores están bajando, entonces está aprendiendo bien y esto funcionó de una manera mucho más rápida que Monte Carlo. Y esto en parte es porque estamos utilizando cada trayectoria para actualizar nuestra estimación de Q. Y no estamos esperando hasta el final de las trayectorias para hacer la actualización. Ok, entonces con eso ya más o menos tenemos una idea de cómo funciona esto de Q-Learning, interactuando con un ambiente donde no conocemos el modelo. Y ahora podemos entrar a lo que se llama aprendizaje por Deep Reinforcement Learning, usando redes neuronales profundas. Esto fue popularizado con un paper que sacó DeepMind, con un algoritmo DQN, que vamos a mencionar un poco más. Pero la idea es que ahora, como teníamos antes, nuestra estimación de Q era una matriz de las mismas dimensiones de lo que teníamos para los valores actuales. Entonces teníamos, digamos, para Q, las dimensiones eran el número de estados por el número de acciones. Eso está bien y eso se llama una representación tabular, porque cada estado y cada acción tiene exactamente un número. Con redes neuronales lo que podemos hacer es que ahora tenemos una red neuronal que tiene un parámetro, una serie de parámetros theta, y estas son los pesos de las conexiones entre las neuronas. Y esta red neuronal, si le damos un estado S, lo que nos va a dar es una serie de valores al final de la red. Y el número de valores que nos va a dar es el número de acciones. Entonces, si le damos un estado S, nos va a dar los valores, los valores estimados para cada acción. ¿Okay? Lo bueno de esto es que ya no necesitamos especificar cuántos estados tenemos en nuestro sistema. Simplemente, si aprendemos, hacemos el aprendizaje para estas redes de una manera buena, podemos dar cualquier estado, aún estados que nunca hemos visto, y la red nos va a dar una estimación de Q estrella. ¿Qué tan buena es la estimación que nos da para estados que nunca hemos visto? Es lo que se llama el poder de generalización de la red. Y bueno, para los estados que sí hemos visto podemos medir el error y eso nos dice básicamente qué tan bien ha aprendido de la red.
¿Ok? Entonces lo que queremos es básicamente que la diferencia entre nuestra estimación de acuerdo a nuestra red neuronal y la estimación de Q real no sea muy alta. Entonces esto es basado en la idea de Q-Learning, usando esta diferencia temporal. Em, entonces vamos a hacer estas actualizaciones a la red neuronal, a los parámetros de la red neuronal, usando estas diferencias temporales después de cada transición. Que como mencioné, esto fue popularizado por DeepMind cuando sacaron este paper en 2015, que tenemos el vínculo aquí, que básicamente entrenaron una red neuronal con Q-Learning para enseñar a una gente a jugar juegos de Atari de una manera superior a los humanos. Entonces esto fue realmente impresionante y realmente demostró el poder de la combinación de aprendizaje por refuerzo con redes neuronales. Sin embargo, esta no era la primera vez que esto había sido hecho. Gerald Tesaro en 1992 combinó la misma idea de aprendizaje por refuerzo con redes neuronales para entrenar a una gente que podía jugar backgammon. Y también el vínculo para ese paper original está ahí. Ok, entonces el algoritmo que presentaron en este paper de DeepMind, de DQN, eh, era basado en Atari, usaba entrenado en píxeles. Y la idea es que de convertir el Q-Learning Update, esto que combinamos la diferencia temporal con nuestra estimación anterior, y le convierten en una función de pérdida, un loss function. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, esto de aquí es nada más que nuestra diferencia temporal que vimos antes, ¿no? Entonces tenemos el refuerzo para un paso más la gamma multiplicado por el valor del siguiente estado comparado con nuestra estimación actual de Q. Ahora lo estamos poniendo al poder de 2 para que esta función de pérdida sea positiva. Pero esto es básicamente, como Q-Learning, esto es la parte central del sistema de aprendizaje de DQN. Hay muchos detalles que también fueron necesarios para hacer que este algoritmo funcione bien. No vamos a revisar todos aquí, pero pueden revisar el paper si quieren aprender. Vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, lo que se llama el Experience Replay Buffer. La idea aquí es que no estamos, en Q-Learning lo que estábamos haciendo es que cada vez que interactuamos con el ambiente actualizamos nuestra estimación de Q. Pero en DQN lo que estamos haciendo es que cada vez que interactuamos con el ambiente, entonces tenemos un estado, tomamos una acción, recibimos el refuerzo y después el siguiente estado, no vamos a hacer la actualización en ese rato, sino que esa transición la vamos a poner en una memoria, lo que se llama el Experience Replay Buffer. Entonces esta es una memoria muy grande donde acumulamos estas transiciones y cuando querramos aprender, lo que vamos a hacer es hacer un sampling de un batch. Un batch es básicamente una colección de estas transiciones. Entonces no tiene que ser simplemente una transición, sino que puede ser, digamos, 32 transiciones. Vamos a sacarlas de este Experience Replay Buffer y vamos a computar la función de pérdida con estas transiciones que ampliamos de nuestro Replay Buffer. ¿Ok? Y vamos a hacer para cada una de estas transiciones que sacamos del Experience Replay Buffer, vamos a computar la diferencia temporal y es basado en esta función de pérdida que vamos a hacer la optimización de las redes neuronales. Otra ventaja de hacerlo de esta manera es que ahora podemos usar hardware que es específico para entrenar modelos de inteligencia artificial como GPUs o TPUs que han sido optimizados para poder hacer multiplicaciones de matrices de manera muy óptima y de manera paralela. Entonces esto funciona muchísimo más rápido que hacer todo con una CPU, que es básicamente lo que estábamos haciendo anteriormente con el ambiente de la cadena. Entonces esto permite entrenar a modelos muy rápidamente. Como dije, hay muchos más detalles que no podemos revisar aquí. Vamos a estar usando la librería de Dopamine, que como les mencioné, nos da toda esta implementación del código. En Dopamine tenemos implementaciones de TensorFlow y de JAX de DQN. Entonces pueden revisarlos ahí. Para este notebook vamos a usar las implementaciones de JAX. Tenemos la implementación del replay buffer también ahí. Y Dopamine nos da básicamente todo el código para correr estos experimentos. O sea, todo lo de
interactuar con el ambiente, de mandar las transiciones a la gente para guardarlas en el replay buffer, de correr los pasos de aprendizaje para la gente y de acumular todas las estadísticas de errores y de los valores acumulados para ver qué tan bien está funcionando el aprendizaje. Ok, para esto no podemos entrenar un juego de Atari aquí porque cada uno de estos juegos en una GPU toma como 5 días, entonces no tenemos suficiente tiempo. Pero vamos a usar este ambiente clásico de Cartpool que les mencioné antes. Que esta es la idea de tratar de balancearle al palo con el carrito, y la gente lo que puede hacer es mover el carrito de izquierda a derecha. Entonces para esto OpenAI provee la librería de Gem que vamos a usar, que nos da ya este ambiente de Cartpool. Entonces vamos a correr esta celda de aquí para importar este ambiente de OpenAI. Y aquí está, vamos a generar una imagen de uno de los estados iniciales. Entonces empieza el palo balanceado y la idea es que la gente tiene que mantenerlo balanceado. Ok, tenemos que correr esta celda de animaciones porque esto nos va a permitir generar animaciones de los agentes que entrenamos. Entonces, antes de empezar a entrenar a un agente, quería enseñarles cómo funciona si tenemos una política de comportamiento estática, que no depende del estado en el que estamos, sino que simplemente escoge la misma cosa siempre. Entonces vamos a usar una para nada buena, que es simplemente ir a la izquierda. Entonces no importa el estado en el que estamos, siempre va a ir a la izquierda, que la acción para ir a la izquierda tiene el valor de 0. Entonces si tenemos esta política de comportamiento, obviamente no esperamos que actúe muy bien. Entonces vamos a animar a la gente. Entonces, como pueden ver, siempre el agente está moviéndole el carrito a la izquierda y muy rápidamente el palo se cae. Entonces, como pueden ver, como les mencioné antes, la función de refuerzo da un valor de 1 cada vez que el palo está balanceado, y cuando el palo se va más allá de un ángulo específico, la gente ya no recibe más refuerzo. Entonces, por eso sube esto inicialmente, pero de ahí no cambia más, y eso es porque el palo se ha ido más allá del valor permitido para el ángulo. ¿Okay? Entonces, como esperamos, es una política terrible. No esperamos que funcione muy bien, pero ahora vamos a tratar de entrenar a un agente. Entonces, Dopamine ya nos da una red neuronal para Cartpool, pero tenemos el código aquí para revisarlo. Entonces, esto estamos usando Flax, que es esta librería NN. Entonces, lo que tenemos que especificar es esta función apply, que es básicamente donde definimos la red neuronal. Voy a simplemente revisar los puntos principales, que son aquí. Con estas dos líneas estamos creando una capa densa. Esto quiere decir que tenemos los valores que recibimos del ambiente, y esto los vamos a mandar a esta capa densa que tiene 512 neuronas al final de esta capa. Entonces todas estas neuronas al final de la capa están conectadas todas con todos los parámetros que recibimos del ambiente. ¿Ok? Entonces estas dos líneas de acá son las que crean esta capa densa. Y vamos a después agregar otra capa densa. Entonces la salida de esta capa de aquí, con 512 neuronas, se va a conectar con otra capa densa que nuevamente tiene 512 neuronas. Y todas van a estar conectadas. Y después finalmente esta segunda capa densa va a conectarse con otra capa densa, pero ahora el número de salidas es el número de acciones. Y esa va a darnos los valores de Q que la red neuronal nos da. Entonces estas redes neuronales son básicamente dos capas. Tenemos las entradas, dos capas densas, cada una con 512 neuronas, y de ahí finalmente una capa de salida con el número de acciones. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a crear nuestro agente DQN con Dopamine. En Dopamine usamos esta librería Gin, que básicamente nos permite hacer Python injection. Lo que esto quiere decir es que podemos especificar con esta configuración de aquí, para cada objeto y cada parámetro del constructor, podemos dar ciertos valores. Entonces aquí especificamos gamma, especificamos la función de epsilon, que vamos a usar. Básicamente vamos a mantener epsilon estable. Es epsilon greedy, pero no vamos a cambiar el valor de epsilon. Y de ahí otras cosas, digamos, como el tipo de optimizador que vamos a usar para hacer el aprendizaje de la red, y para el Experience Replay Buffer, qué tan grande es, y el tamaño de los batches. Entonces, básicamente, cada vez que vamos a aprender, esto es cuántas transiciones vamos a sacar del Experience Replay Buffer para hacer el aprendizaje. Entonces, con esta línea estamos haciendo este Python injection que mencioné, y aquí creamos el agente con la librería de Dopamine. Ok.
Entonces aquí vamos a inicializar la red, pero no la vamos a entrenar. Entonces simplemente va a tener valores aleatorios, pero cercanos a cero. Entonces si inicializamos la red y después tratamos de actuar con los valores que nos da la red, porque aunque esté no ha sido entrenado, igual la red nos puede dar una estimación de Q. Va a ser muy mala estimación porque no ha aprendido nada, pero podemos tener una estimación. Entonces vamos a usar esto para interactuar con el ambiente y ver qué tal nos va. Entonces aquí tenemos el agente, vamos a animar esto. Entonces, como pueden ver, no le va muy bien. Aquí esta gente decidió ir a la derecha. Simplemente, entonces como podemos ver, igual que antes, recibimos refuerzo de 1 inicialmente, pero una vez que el palo se va más allá del ángulo, ya no recibimos más. Entonces, no es sorprendente porque no hemos aprendido nada, es una red inicializada aleatoriamente. Pero ahora podemos entrenar el agente. Y esto lo vamos a hacer aquí. Entonces, si le hago doble clic, podemos ver los parámetros. Entonces, podemos ver que estamos especificando el límite de cuántos pasos por trayectoria, el número de pasos de entrenamiento por cada episodio. Entonces, vamos a usar 1000 y el número de iteraciones. Entonces, cada iteración tiene una cierta cantidad de episodios y cada episodio tiene una cierta cantidad de pasos. Y esto es lo que estamos especificando aquí. Pueden jugar con estos valores si quieren, pero estos valores funcionan razonablemente bien. Entonces empezamos a correr la gente. Como pueden ver aquí el código, simplemente estamos inicializando el ambiente y de ahí, mientras estamos interactuando con el ambiente, esto es básicamente el step function que estábamos usando antes, que nos da siguiente estado y el refuerzo. Y aquí es donde, con esta función de aquí, es donde vamos a recibir la acción de la gente y también dentro de esta función es donde la gente hace el aprendizaje. Entonces, si vemos esto, vemos que inicialmente los valores recibidos son cercanos a 10, que esto es más o menos lo que estamos recibiendo acá cuando la gente no ha aprendido nada. Pero vemos que mientras va interactuando con el ambiente, los valores acumulados van subiendo. El valor máximo que puede recibir la gente es 200, porque este es el límite que especificamos aquí, el valor máximo por episodio. Eh, en, cuando estamos reportando estos valores no estamos incluyendo gamma, y esto es bastante común a veces no incluir gamma cuando estamos reportando cómo está actuando el agente. Pero dentro del proceso de aprendizaje sí estamos incluyendo gamma. Pues como podemos ver, el agente está mejorando y ahora ya llegó al valor máximo de 200. Ya en la iteración 17 ya llegó al valor máximo. Algo que podemos ver es que a veces llega al valor máximo y después se empeora un poco. Y esto ocurre razonablemente frecuentemente cuando entrenamos demasiado a una red neuronal. Y entonces esto, para este tipo de cosas, lo que se hace es, digamos, bajar la tasa de aprendizaje o bajar el nivel de epsilon. Hay diferentes estrategias que se puede usar. Ahora volvió nuevamente a 200, pero esta estabilidad es algo un poco común en redes neuronales y es algo uno de los problemas que tenemos que abordar nosotros los investigadores para tratar de asegurarnos de que llegue a un estado estable. Entonces, ahora que ya hemos entrenado a la gente por 30 iteraciones, vamos a animar el agente entrenado. Y ahora deberíamos ver algo mucho mejor de lo que estábamos viendo antes, que solo se va a un lado o al otro, pero no logra acumular mucho. Entonces, una vez que haya interactuado con el ambiente, vamos a tener la animación. Y vamos a empezarla ahora. Entonces, como pueden ver, ahora sí tenemos un agente básicamente óptimo, que logra balancearle al palito y no se le cae. Y como podemos ver, esto está reflejado acá en los valores acumulados, que nunca llega a un nivel plano, sino que siempre sigue acumulando refuerzos. Entonces tenemos un agente óptimo y esto es gracias al poder de las redes neuronales combinados con Q-Learning. Ok, llegamos al final del collab. Esto está abierto libremente, entonces pueden revisarlos ustedes a su tiempo. Hay bastantes detalles ahí. Ahorita tuvimos que ir por todo bastante rápido, a pesar de que fue como hora y 20. Pero también tengo más recursos aquí para ustedes si quieren aprender más. Está nuevamente el libro de Sutton and Bartow, que es la referencia canónica para esto. Les recomiendo, si realmente quieren aprender de Reinforcement Learning, léanse este libro de principio a fin. También está este blog post de OpenAI si quieren aprender un poco más de métodos de políticas. Tenemos un vínculo a nuestro código de Dopamine que es open source.
y aquí otros papers que mencioné. Les agradezco mucho por haber puesto atención. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, la manera más fácil es contactándome por Twitter. Espero que ustedes se vuelvan investigadores y espero que nos podamos ver en algún punto en el campo de investigación en alguna conferencia. Diviértanse con esto, es un ambiente muy, muy divertido, un campo muy divertido y a mí me encanta trabajar en esto. Hasta la próxima. Chao.